Bueno, bendiciones para todos y todas los que nos ven y nos oyen y también para todos los que están acá en el local de clase, en este núcleo número 13 de su Instituto Socioteológico Integral, Octaviano Torres, quien les saluda y les bendice en Cristo Jesús. Vamos a una nueva materia. Sí, hemos culminado la semana pasada la materia de códigos y reglas de interpretación. Creo que ya en el repaso que le han hecho y le han estado haciendo y le seguirán haciendo, pues cada vez irán aprendiendo o iremos aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo todos los días, un poco más acerca de este material. Y bueno, les decía que esa materia no es teología. Eso es la base para entender la teología. Ahora sí vamos a estudiar teología, porque teología es estudiar a Dios lo que de Dios se puede estudiar, ¿sí? Y la materia que estábamos viendo eran los códigos y las reglas para poder entender la Biblia. Entonces, ahora sí nos vamos a la teología sistemática. ¿Qué es sistemático? Que vamos a un tema definido, a un tema específico. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar, que vamos a estudiar, que vamos a analizar? La fe. Parte de la naturaleza de Dios, que ya está en nosotros los creyentes. Porque si somos creyentes es porque creemos. Y si creemos, parte de la naturaleza de Dios, que es la fe, está en nosotros. Ahora, no se le olvide algo, que la fe que usted tiene es producto de la de Dios. ¿Sí? La fe que usted tiene es producto de la de Dios. Dios tuvo fe en usted y lo buscó. Independientemente cómo usted andaba, independientemente cómo usted percibía las cosas, independientemente en el nivel de corrupción o de pecado o de perversidad en el que usted andaba. En mi caso, me encontró, según unos amigos míos, muy zanahoria. Nunca había ido y nunca pienso ir a un burdel, nunca de tener algún vicio como tal, no, nunca ser presa de ningún vicio. Ahí me rescató el Señor, pero a otros los ha rescatado de diferentes niveles de perversidad, unos atracando, otros asesinos y cuantas cosas más. Independientemente de la posición donde hayamos estado, Dios tuvo fe en nosotros y nos buscó. ¿Sí? Entonces ahora, Él produjo en nosotros la fe, y la fe que nosotros tenemos, bueno, vamos a ver en quién hay que depositarla. Vamos a ver quién es el autor de la fe. Y otro de los detalles es que si la fe tiene un autor, oiga esto, si la fe tiene un autor, antes de ese autor existir, la fe no tenía existencia. ¿Sí? Si en la tierra la fe tiene un autor, antes de ese individuo estar aquí en la tierra, no había fe. Te la pongo de otra forma. Este lindo vaso que estamos usando para tener el agua acá. Este vaso, ponle que hace 10 años alguien lo ideó, ¿sí? Ya las computadoras hace 10 años existían, lo diseñaron en una computadora, o si fue hace 40 años atrás, bueno, lo escribieron en una hoja, ¿sí? Lo diseñaron en una hoja y luego lo fabricaron. Si fuese que este vaso haya sido hecho hace 40 años atrás, pregunto yo, hace 41 años atrás, es decir, un año más atrás, ¿este vaso existía? No, es la lógica. No, ¿por qué? Porque no había sido diseñado y no había sido hecho. Pero desde hace 40 años para acá, alguien lo diseñó, alguien lo fabricó y aquí lo tenemos. Y yo lo estoy usando. La fe es igual. Si la fe tiene autor, o la silla donde usted está sentado tiene autor, si este espacio donde estamos resguardados tiene autor, alguien que lo ideó y lo fabricó, pues hubo un tiempo en el que no estaba. Y desde que lo hicieron para acá, entonces vino a la existencia. ¿Estamos claros en esa, verdad? Bueno, vamos a ver entonces acerca de la fe. El estudio de la fe. La lectura que vamos a usar como fundamento, como base, es Hebreo, capítulo 11, verso 1. Se cree que el libro de Hebreo
es escrito por el apóstol Pablo. Muchas razones tenemos para decirlo. El texto dice, es pues la fe, oiga, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe por supuesto, alcanzaron buen testimonio los antiguos, dijéramos los del Antiguo Testamento, los que estuvieron bajo el sacerdocio de Aarón y bajo el sacerdocio de Melquisedec. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, oiga, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, se toca y se palpa, fue hecho de lo que no se veía. Nótense que el escritor dice de lo que no se veía, no dice de lo que no existía. Muy pendiente con eso. No es que no existía, sencillamente no se veía. Y por esa razón, entonces, fue producido, porque le digo algo, de la nada, nada se puede hacer. ¿Sí? Científicamente está comprobado que de la nada, nada procede. De la nada no se puede haber hecho nada. Entonces, si las cosas existen, si están, es porque antes de estar, hubo uno que estuvo antes de todas las cosas. El verso 6 de Hebreo nos dice lo siguiente del capítulo 11. Pero sin fe, oiga, es imposible, es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿cómo podemos nosotros buscar a Dios? En fe no hay otra manera. Solamente en fe podemos buscar a Dios. Ahora, ¿quién nos buscó primero? ¿Nosotros a Él o Él a nosotros? Cada uno de nosotros, óigame, amados, andábamos en nuestras pequeñas vagancias, unos a un nivel y otros en otro. No sé cuántos años duró Dios detrás de usted para que usted pudiera atenderle. En mi caso, casi 2 años. Leyendo un poco la Biblia, los últimos 6 meses, puedo decir, el resto del año y medio aproximadamente oyendo, solamente oyendo a través de 4 estaciones de radio. Radio Transmundial, no sé si alguna vez la ha oído, de las Antillas Holandesas, Radio Lara de aquí de Barquisimeto, con la gente del ministerio de Gigi Ávila, Radio Juventud, la gente del ministerio de Severino Guzmán, y Radio Colonial, allá en el Tocuyo, la gente de Luz del Mundo. Esas fueron las 4 estaciones de radio que Dios usó para que la palabra llegara a mí y para que luego entonces se produjera fe y yo depositara mi fe en el autor y consumador de ella. Y reitero nuevamente el verso 6, dice, pero sin fe es imposible, óigame, y los imposibles en Dios son imposibles, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo? Crea que le hay, no dice crea que existe. Porque le digo algo, ¿sabe usted que Dios no existe? ¿Sí? ¿Sabe usted que Dios no está entre las cosas que existen? Las cosas que hoy en día existen, o los objetos que hoy en día existen, o las personas que hoy en día existimos, hubo un día que no existíamos. ¿Sabía usted que hace 56 años yo no existía? Yo vine a existir hace 55 años atrás. Pregunto, ¿usted existía antes de haber nacido? Entonces, si decimos que Dios existe, estamos diciendo que Dios tiene una fecha de que alguien lo hizo o de que nació. El que tiene fecha de nacimiento es Jesús. Pero cuando hablamos de Dios, no. Dios es eterno. Oiga, es eterno. Ha sido y será eterno. Él es antes del tiempo y después del tiempo. Por lo tanto, Dios no existe. Él es. ¿Se entiende eso, verdad? Dijo uno por allá, ¿me hago explicar? Ok, vamos a introducirnos en el tema de la fe. La fe es vital
para la vida del creyente. Solamente por la fe en Dios y en su palabra, un creyente puede sostenerse ante las circunstancias adversas de la vida. El apóstol Pablo denota que la fe debe ser un estilo de vida, una forma de vivir. Hebreo 12:1 y Habacuc 2:4 dice: el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el creyente permanecerá, oiga, y se mantendrá firme a través de la fe. Solamente por la fe es que se puede alcanzar las metas que se nos han encomendado como cristianos. En Hebreo 12:1 se nos hace un llamado a emprender una carrera para alcanzar una meta u objetivo que otros ya alcanzaron por la fe. Entre las armas que Dios le entregó a la iglesia, la fe es la de mayor vitalidad, ya que de ella dependen todas las demás. Y esto lo podemos entender tomando en cuenta el término, oiga, sobre todo, que aparece en el capítulo 6, verso 16, donde se indica gramaticalmente que las otras armas dependen es de la fe, donde el escritor dice sobre todo. Luego que él dice que tomemos toda la armadura de Dios, enumera una parte de ellas, pero por allá creo que es en la tercera o cuarta arma, dice sobre todo, toma el escudo de la fe. Oiga, sobre todo, quiere decir que si esta arma usted no la tiene, las otras no le van a funcionar. ¿Sí? Según Primera de Juan 5:4, la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas del diablo y ante el mundo. Una de las cosas que debemos preguntarnos es cómo un creyente puede vivir en fe si no tiene un conocimiento preciso y conciso de ello. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Reitero, ¿cómo puede un creyente vivir en fe si no tiene conocimiento de ella? Hay un principio que está establecido en la palabra que dice que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué pueblo sería ese? Israel. Ahora, el detalle de Israel no es que le faltó conocimiento, porque cuando usted sigue leyendo el texto, dice que por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Entonces, si hubo desecho o si el conocimiento fue desechado, hubo conocimiento. ¿Sí? Ahora, ¿quién desechó el conocimiento? Los sacerdotes. Entonces Dios le da una sentencia a los sacerdotes, que él se desentendería de ellos y de sus hijos. Ahora, Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento.
Entonces, según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. La verdad trae todo lo contrario. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Nota, donde no hay libertad, no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra. Y donde no está la palabra, no está Dios tampoco. Amén. Entonces, he ahí la necesidad de que la palabra esté en nosotros y de que la palabra esté en nuestro entorno, que la palabra sea el fundamento de nuestra vida y que no sea mi vida de oración, que no sea mi vida de ayuno, que no sea mi vida de vigilia, que no sea mi vida de santidad, que son buenas. Pero todo lo que yo le acabo de decir a usted le puede fallar un día. Amén. Su vida de oración puede fallar. Su vida de ayuno puede fallar. Su vida de santidad puede fallar. Su vida congregacional puede fallar. Pero la palabra no falla. Porque la palabra es Dios mismo en la palabra. Amén. De allí la importancia de conocer la fe en toda su extensión y poder hacer de ella un estilo de vida, de la única manera que un creyente pueda vivir en fe sin conocerla es que se opere el don de fe como auxiliar por el Espíritu y en una forma ocasional. Toda la fe, oiga, la salvadora como fruto, como don, es semejante en naturaleza, pero en grado y operación es diferente. Es decir, se lo digo en pocas palabras, hay una sola fe. No hay 2, 3, 4 feces, como algunos predicadores andan diciendo. Escúchenme, la fe es parte de la naturaleza de Dios y hay una sola. Pero al desconocerla, entonces tendemos a dividir lo que no sabemos ni siquiera qué es. ¿Cómo dividimos nosotros lo que no sabemos qué es? Entonces, toda la fe para salvación, como fruto del Espíritu que habita en nosotros y como don que se activa circunstancial, es semejante en naturaleza, es parte de las propiedades de Dios, pero en grado y operación es diferente. Eso lo vamos a ir analizando. Motivos para vivir en fe. Vamos a ver. Es un llamado de Dios, señoras y señores. No podemos vivir la vida del Evangelio si no es en fe. No podemos caminar en victoria en Cristo Jesús si no es en fe. No podemos tener éxito en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestra familia si no es en fe. Es un llamado. No es si me parece, no es si creo, no. Es un llamado de Dios. En la carta a los hebreos está registrado el vivir en fe, oiga, como un llamado en forma imperativa. Es decir, es un llamado, llego al llamado, me someto al llamado y de ahí en adelante, imperativamente, señoras y señores, tenemos que vivir en fe. No es que tengo fe y ya lo logré todo. Ya todo está listo, no hay más nada que hacer. No, ahora es cuando. Imperativa, analicemos el pasaje. Mira lo que viene. Por tanto, nosotros también, ese término por tanto es un conectivo, ¿sí? Que me enlaza con lo que se acaba de decir. Es decir, cuando él dice por tanto, es decir, lo que les voy a decir ahorita es por lo que ya les acabo de decir. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, oiga lo que viene ahora, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿De qué nos tenemos que despojar? De todo peso, pero también nos tenemos que despojar de pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos persigue.
Ahora, cuando hablamos de peso, estamos hablando, señoras y señores, de cosas que no son pecados, pero pasan a ser un peso para el desarrollo de la carrera que estamos llevando por delante. Es como esto, vamos a hacer un maratón, carrera maratónica saliendo de allí de la calle hasta llegar al obelisco. Entonces, se viene la hermana María en tacones. La hermana María acá se viene con una chaqueta de blue jeans. La otra hermana ya se viene en unas botas vaqueras. ¿Sí? Pero la hermana acá se viene en unos monos bastante cerca del cuerpo. Se viene en una franela cómoda. Se viene en zapatos parecidos a los que cargan, como dicen los cifrinos, unos tenis. Ahora, comienzan, salen de aquí, todo, maratón. Recuérdense que el maratón no vale la carrera, vale la resistencia. Pero en medio del maratón se manda un aguacero. ¿Cómo cree usted que se le va a poner la chaqueta de blue jean que carga la hermana? Pesa de agua. Y usted agarra un kilo o 2 kilos de cualquier peso y agarrado así, eso no parece que no pesa mucho. Camina unos 10 minutos, camina unos 15 minutos para que sienta el peso. Y la otra en las botas vaqueras y la otra en los zapatos de tacones. ¿Quién cree usted que va a llegar allá al obelisco? La que viene vestida adecuadamente para tal fin. Ahora, ¿son malos los zapatos de tacones? No. ¿Son malas las botas vaqueras? No. ¿Es mala la chaqueta de blue jean? No. Pero es el material no adecuado para tal fin. Entonces, usted tiene que despojarse de eso y vestirse adecuadamente para lo que tenga que caminar. Entonces, cuando el texto le dice despojado de todo peso, son cosas que nosotros hacíamos y que tenemos en nuestro entorno que no son pecado, pero que nos estorban para vivir el Evangelio, que nos estorban para servirle a Dios. Pero también dice que nos tenemos que despojar de todo pecado que nos asedia, que nos rodea. Entonces, el pecado del que nos rodea, que nos asedia, tiene que ver con los pecados sociales y morales, que no nos llevan al infierno, ¿sí? Pero nos estorban para desarrollarnos como cristianos, nos estorban para poder llevar a cabo la carrera de la fe. Y mira lo que sigue diciendo acá. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. Esta es la única carrera que se corre con paciencia. La carrera que tenemos por delante, es decir, la carrera del Evangelio. Puesto los ojos en el pastor. ¿Cómo es que dice? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en el maestro. No, en Jesús. Oiga, el autor y consumador de la fe. Entonces, le decía ahora que si la fe tiene un autor, sí, aquí está la base y el fundamento. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. Entonces, si la fe vino con Jesús a la tierra y el primer individuo que vino en fe, se mantuvo en fe, fue a la cruz en fe, fue al infierno y resucitó de allá en fe, es Jesús. Antes de Jesús, señoras y señores, nadie había tenido fe. Escuchen, decía esto en una congregación, inmediatamente un estudiante de esos pilas, de esos impulsivos, me pregunta, hermano, ¿y Abraham no es el padre de la fe? Entonces, si Abraham es el padre de la fe, ¿cómo es que Jesús es el autor? Ok, por el Espíritu recibí esto que les voy a decir. Si Abraham es el padre de la fe, ok, él le sostuvo a Dios una palabra por 25 años, Isaac. ¿Sí? Atrasito de Abraham estuvo uno llamado el del arca, Noé, el cual recibió una palabra a la edad de 500 años y esa palabra se cumplió a la edad de 600 años. Le sostuvo a Dios una palabra por 100 años. Pero más atrasito tuvo otro llamado Enoc, el cual se halló testimonio de que había caminado con Dios
por el espacio de 360 o 365 años. Entonces, estos otros dos, si Abraham es el padre, el abuelo de la fe es Noé. Y el bisabuelo, Enoc. ¿Eso existe en el mundo espiritual? No, eso no existe. Ahora, ¿tuvo Abraham fe como tal? Fe no, porque si Abraham tuvo fe, es decir, si hubo fe en la tierra antes de Jesús, Jesús no es autor. Me está mintiendo el que escribe este texto. ¿Se entiende eso, verdad? Estamos claros, aquí tenemos que ser precisos. Ahora, yo le dije aquí que la fe como fruto es una y como don es otra. No, es la misma, pero son dos manifestaciones de la misma fe diferente. ¿Qué hubo en el Antiguo Testamento? La fe como don, manifestaciones temporales. Pero de Cristo para acá, la fe vino como fruto permanente. Entonces el autor es Cristo y luego los discípulos. Óigame, después de que Jesús resucitó y estando en la primera reunión donde ellos tuvieron, Juan capítulo 20, verso 22, él impartió sobre ellos la vida eterna. Una vez que es impartida la vida eterna sobre los discípulos, entonces ellos pasan a ser receptores de la fe también. Pero antes ninguno de ellos tenía fe. ¿Cómo así, pastor? Entonces ellos caminaron con Cristo, ellos echaron fuera demonios, ellos sanaron los enfermos por allá en una ocasión y no tenían fe. Sí, así como lo oye. ¿O es que usted no se recuerda cuando vimos la materia de códigos y reglas de interpretación, cuando Jesús se les aparece por primera vez en la reunión donde ellos estaban, el primer día de la semana, cuando llegó y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón para creer que él iba a resucitar? A usted se le olvida que María y las otras mujeres fueron muy de mañana, el primer día de la semana, a ungir el cuerpo del que les dijo que al tercer día no iba a amanecer ahí. ¿Por qué hicieron eso? Porque no creían, no tenían fe. ¿Estamos aquí? Sí. Seguimos avanzando entonces. Bienvenidos los que llegaron. Estamos estudiando sobre la fe. Ya estamos en motivos para vivir en fe. Entonces, el motivo para vivir en fe, señoras y señores, es que es un llamado. ¿Sí? Entonces, la orden que hay es que nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 1. Como verdad circunstancial, no debemos olvidar que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecución por ser considerados herejes y blasfemos. Se corría el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo vieran dicha persecución como procedencia, oiga, de Dios en castigo por el abandono de su creencia, es decir, la ley y práctica judía. Quien les escribe la carta les insta a no abandonar la carrera de la fe que comenzaron poniendo su mirada en aquel que fue vituperado, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, los judíos, por causa de sus creencias que estaban en contraste con las tradiciones judías. Cabe destacar que aunque esto fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental en forma imperativa como mandamiento a todo creyente cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. Este pasaje, o en este pasaje, el escritor de los Hebreos nos insta
a todo, a todos los cristianos a correr. Oiga, una carrera que se denomina la carrera de la fe. Según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11, el que escribe nos visualiza en un gran estadio, donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo y testimonio según sus propias experiencias de que sí se puede correr en fe, porque Dios es fiel a sus promesas. Hay quienes enseñan que esta gran nube de testigos que nombra el capítulo 12 son el mundo que nos rodea, y otros alegan que son los ángeles, negando que son los personajes nombrados en el capítulo 11, alegando que los muertos no pueden ser testigos. Esta posición es totalmente desvirtuada, errada, fuera del contexto bíblico, por razones que voy a presentar a continuación. Oiga lo que viene. El término, por tanto, que aparece en el comienzo del capítulo, se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. Es decir, el capítulo 12 no está separado del capítulo 11 del libro de Hebreo. Es una continuidad. Entonces, lo que se va a decir en el capítulo 11 es por lo que se dijo, perdón, lo que se va a decir en el capítulo 12 es por lo que se dijo en el 11. Es una continuidad. Entonces, es un por consiguiente el afirmar que la nube de testigos que se nombra en el capítulo 11 en el 12 es el mundo que nos rodea, o los ángeles, quebranta el principio de interpretación denominado hilación del pensamiento, ya que en el pasaje anterior, en el 11, no se hace mención del mundo ni de los ángeles. No debemos olvidar que quien escribe está presentando a los testigos bajo una figura retórica denominada apóstrofe, que ya la vimos en códigos y reglas de interpretación, que es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. La gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12 no son meros observadores en la tribuna, curiosos que por ver cómo nos desempeñamos, sino que son todos los héroes de la fe nombrados en el capítulo 11, que están como espectadores animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron sus objetivos por fe. Esos testigos son héroes de la fe que nos instan a correr y no desmayar en medio de las situaciones adversas, porque la meta, que es Cristo, no nos defraudará ni nos fallará, cumpliendo a cabalidad sus bendiciones y promesas, las cuales están registradas en su palabra, y miramos con el cristal de la fe. Debemos tener en claro que correr la carrera de la fe no es una opción, señoras y señores, sino que es nuestra única opción. No hay otra manera de correr esta carrera sino a través de la fe. Vivir en fe, oiga, es absoluto para poder ver la gloria de Dios.
manifestada en nuestras vidas. Jesús le dijo a Marta, si crees, verás mi gloria. Juan 11:40. Y en la carta a los hebreos se describe este principio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en fe. Hebreos 11:6. Vivir una vida sin fe, en temores, dudas y ansiedades, es como vivir en las pasiones de la carne. Pablo dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y el escritor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tanto el carnal como el incrédulo tienen un denominador común, que ninguno de los dos pueden agradar a Dios. Es tan letal y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones pecaminosas como el vivir sin fe y dejarse arrastrar por los temores, dudas y ansiedades. Estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia, es estar fuera del favor de Dios, es vivir de migajas, es caminar en las misericordias de Dios. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a caminar y a gozar de la abundancia de Dios. Y eso solo es posible obtenerlo por la fe. Amén. La fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. Reitero esto. La fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. Ahora pregunto yo, de acuerdo a todo lo que usted sabe de su ser, usted es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad que sí? Ok. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Ok. Cristo llegó a hacerlo a usted iglesia y llegó a constituirme a mí como iglesia por fe o en temores. Entonces, hemos sido constituidos en fe, por fe, para que vivamos en fe. Pero ¿cómo vivimos en fe? Conociendo qué es fe. Primero tenemos que conocer qué es fe, para poder vivir en fe. Y lo que hasta ahora hemos vivido, sin conocer la fe, lo hemos vivido en fe como fruto o como don. Analicen frío. Lo que hasta ahora hemos vivido porque somos iglesia, sin conocer mucho de la fe, es más lo que hemos vivido por el don que se activa así circunstancialmente que por el fruto que es permanente. Eso usted lo va a ir analizando poco a poco. Creo que no es fácil entender, captar esto, pero oiga, la fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. La carta a los hebreos dice que Dios hizo, oiga, el universo, todo lo que usted ve y lo que no se ve, el multiverso también, por la palabra, y que sustenta, no solamente lo hizo, sino que lo sustenta y sustenta todas las cosas, sustenta el universo y el multiverso por la palabra. En ambos casos, el término griego que se utilizó fue rema, que indica una palabra dictaminada en fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, oiga, por palabra, rema de Dios, Hebreos 11:3. Igualmente dice, Dios sustenta todas las cosas, oiga, con la palabra.
rema, de su poder. Hebreos 1:3. El verbo sustentar que aparece en el pasaje viene del griego feron, que indica, el acto de sostener como con el puño todas las cosas. Ahora, ¿a dónde cree usted que está asentado o colocado el globo terráqueo? ¿Sobre qué está colgando? Este bombillo cuelga del techo, ¿sí? Esta mesa la sostienen las patas, ¿sí? A ese florero lo sostiene la base que tiene abajo. ¿Qué sostiene al mundo? Una palabra dicha en fe. El mundo está colgando en el aire. ¿Por qué no se cae para abajo, para la profundidad que hay? Profundidad de profundidad de profundidad de para abajo. ¿Quién lo sostiene? El que lo colocó. Si usted supiera a la velocidad que rueda el mundo y usted no lo siente, no lo percibe. ¿Por qué razón? Eso tiene un porqué, pero eso es física y no venimos a una clase de física aquí. Ok. Sin embargo, el mundo donde nosotros estamos ubicados vino a la existencia por una palabra dicha en fe. Es sostenido y es sustentado por una palabra dicha en fe. El mundo actualmente tiene sobre los 9.000 millones de habitantes viviendo en él, pero tiene capacidad para mucho más y tiene capacidad para sustentarlos a todos, pero una parte muy minúscula de los que dirigen y ministran y administran los bienes y las riquezas del mundo tienen una gula. ¿Sabe qué es gula, no? Gula tiene que ver de tragar. Tiene que ver de acumular. Hay algunos millonarios que tienen tanta plata, que si se dispusieran gastarla toda, no les alcanza la vida para derrocharse todo el dinero que tienen. Y así quieren seguir teniendo más. Mientras que gran parte de la población, que ellos pudieran alimentarlo, sin empobrecerse, se muere de hambre. La maldad del hombre por el hombre. Algunos dicen que al mundo hay que comenzar a detener el crecimiento del tal, porque tanta gente en el mundo lo van a hacer caerse. Ya va. El que crea esto, pues, raya en lo ridículo. Y déjeme expresarle algo. Y disculpe esta expresión que suena así como fea. Determinamos hacer en todo este territorio construir edificios, por decir algo. Eliminamos todas las casas y hacemos edificios de 20 pisos. El peso que le montemos a todo esto, ¿de dónde lo vamos a sacar? De la misma tierra, pero de diferentes lugares. Lo que vamos a extraerlo y montarlo acá. La gente que va a vivir acá, ¿qué son? Masa y agua. ¿De dónde viene esa masa y esa agua? De la misma tierra. Es decir, no hay nada que podamos hacer que vaya a pesar más de lo que ya pesa la tierra. No hay nada que podamos hacer que pese más de lo que ya pesa la tierra. Ahora, en cuanto a el mundo, la tierra ha sido creada de forma que si la sueltan, todo se volverá a la nada. Todo sería un caos. Es decir, el que la creó, la colocó en un lugar, pero que si llegara a soltarla, es como que usted agarrara una lechosa y la metiera dentro de una bolsa, una lechosa madura, y se la sacudiera al suelo. ¿Qué cree usted que va a quedar adentro de esa bolsa? El conchero, el pepero y todo eso revuelto. Bueno, pero mientras usted la cargue con cuidado, va a tener su hermosa fruta ahí. Entonces, así Dios tiene a esta tierra con cuidado y por eso no nos tropezamos y no nos estripamos unos contra otros. Y hay comida para todos, siempre que haya voluntad, que es lo que muchas veces falta. La idea es dar a entender que aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas, es también el mismo por quien son conservadas. Esto es por una palabra creativa y sustentadora llena de fe. Es decir, sustentar
no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado, y todo es por la fe. Ahora, si esto, señoras y señores, pasa con la tierra, ¿sí? ¿Qué cree usted que pasa con la iglesia de Cristo? ¿Quién formó a la iglesia de Cristo? Cristo. ¿Quién la sostiene? Entonces, ¿por qué creemos muchas veces que yo me sostengo a punta de mis oraciones, de mis ayunos, de mis vigilias y de mi vida de santidad? No estoy diciendo que no se haga eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no es eso lo que me sostiene o no sostiene, sino que el que me sostiene es el mismo que me hizo. Por supuesto, me hizo para que yo tenga esas hermosas y sanas prácticas, pero no son esas sanas y hermosas prácticas las que me sostienen a mí. La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y se dan por un dictamen de fe, por todo lo que hemos analizado desde el punto de vista etimológico, haciendo referencia al término rema y fueron Dios por naturaleza, oiga, es fe. Es decir, Dios no tiene fe, señoras y señores. Él es fe. ¿Sí? Es como el cerro hacia allá arriba. Ese cerro no tiene tierra. Ese cerro es tierra. ¿Sí? Es como el mar. Vi a unos amigos míos por ahí metidos en el mar en estos días. ¿El mar tiene agua? No, el mar es agua. Entonces, Dios no tiene fe. Él es fe. Ahora usted y yo sí tenemos fe. Un poquito de la de él. Está en nuestro espíritu. Y cuando nosotros dejamos que nuestro espíritu aflore y salga y se nutra de Dios y de su palabra, entonces nos comportamos más como espirituales que como carnales, que como almáticos o como carnales, que también lo podemos hacer. Porque nosotros somos tres cosas, que ya usted la sabe cuáles son. Por otra parte, Jesús hace referencia a la fe de Dios según las versiones modernas de la Biblia. En Marcos 11:22, Jesús dijo, tened fe en Dios. Pero en el texto original no lo expresa de esta forma, sino que dice, tened la clase de fe que tiene Dios. Hebreos 11:3 dice, Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. El apóstol Pablo en la carta a los romanos alega que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, tendremos como indicativo, sin duda alguna, que Dios por naturaleza es fe y opera en fe. Amén. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Debemos ser santos. Ajá, porque Él es santo. De la misma manera, debemos vivir en fe, porque Dios es fe. No hay cosa que desagrade más a Dios que el hecho de que vivas dudando de Él. No creerle a Dios es alegar que Él es un mentiroso. Y el apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. El que no cree, oiga, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Primera de Juan 5:10. Ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Amén.